invito, hermanos, a buscar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, donde aparece registrada la oración sacerdotal de Jesús, su intercesión por su pueblo. Los versículos del 20 al 26 que tuvimos como lectura devocional, pero me gustaría darles lectura nuevamente. Dice la Biblia: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el mundo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Me gustaría, hermanos, que juntos repitiéramos el verso 20. Si ustedes me acompañan, lo decimos todos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este versículo registra cuando Jesús oró por usted. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de traer tu palabra en esta mañana. Gracias por el privilegio, pero también reconocemos la gran responsabilidad. Señor, úsanos. Habla a través de esta pobre palabra humana para exponer tu palabra divina. Señor, revélanos tu voluntad. Y de manera especial, mira a aquellos que están en este lugar y que quizás aún no conocen a Jesús. Que esta pueda ser una oportunidad para ellos de reconciliarse contigo. En tus manos nos ponemos y oramos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, es maravilloso saber que hay un momento en las Escrituras en que usted y yo nos podemos ver en ellas. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que el Señor Jesucristo oró por nosotros. Si ustedes miran ese versículo 20, allí está registrado. Juan fielmente anota la oración de nuestro Señor en la víspera de su arresto, donde Él intercede por usted y por mí. Directamente vemos al Señor orando por nosotros y pidiendo por nosotros algunas cosas muy específicas. Él intercede, Él acude a su Padre por su pueblo. Ya Él con antelación conocía nuestras necesidades y pidió que cada una de ellas pudiera ser suplida en abundancia. Piénselo, hermano, piénselo. Él oró por nosotros. Ahí está en ese verso 20, lo leo de nuevo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si usted mira la palabra que compone el verso 20, que dice también por los que, y allí precisamente es donde va su nombre y donde va el mío. Si usted realmente ha creído en Jesucristo, Él oró por usted. Bueno, de hecho dice la palabra que a los que antes conoció, antes que usted y yo naciéramos, estuviéramos en este mundo, ya Jesús nos conocía. Dice la palabra que Él oró por nosotros, había orado por sí mismo, había orado por su misión, había orado por el éxito de esa misión, había estado intercediendo por sus discípulos, por éxito y en su ministerio. Y ahora le pide al Padre por una generación de creyentes, por las generaciones de creyentes que vendrían a la fe
ya sea directa o indirectamente, por el ministerio de los discípulos. Esto incluyó a los creyentes de Jerusalén, creyentes judíos de Jerusalén, tanto como los gentiles que no son del rebaño hebreo. En Juan capítulo 10, en el verso 16, el Señor Jesucristo dijo estas palabras, después de haberse presentado como el buen pastor. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no son judíos, gentiles. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Con toda certeza, este acto de intersección divina incluyó a todo cristiano, a todo creyente que jamás ha vivido o que jamás vivirá antes de que la vieja creación sea reemplazada por la nueva, como dice Apocalipsis 21:1, cielo nuevo y tierra nueva. Se ha incluido todos los cristianos que vendrían después. Fíjense cómo dice: no solo ruego por esto, sino también por los que han de creer en mí. Ese es el mensaje del Evangelio. Creer en Jesús, creer en una persona. Cuando usted y yo vinimos al Evangelio, no aceptamos una religión. De eso no es lo que se trata. Se trata de que aceptamos a una persona. Esa persona es Jesucristo, alguien que hizo por nosotros un gran sacrificio, alguien que murió por nuestros pecados, como dice la palabra, y resucitó. Y por medio de él podemos reconciliarnos con Dios y ser justificados. Jesús dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos aceptando a una persona, estamos creyendo en una persona, estamos creyendo en su sacrificio. Dice: los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, Dios se vale de la instrumentalidad humana. Dios se vale de la pobre palabra humana para expresar su poderosa palabra. Cuando vamos a las personas, no vamos con nuestras ideas, no se trata de nuestros magníficos pensamientos, ni de lo fácil que nos sea comunicarnos. Se trata de que somos instrumentos para exponer su palabra. El mensaje está en la palabra. Las personas son salvas escuchando la palabra. Por eso es que debemos conocerla, y nosotros tenemos la sagrada responsabilidad de ¿qué? De compartirla. Ahora, estaba orando por nosotros, por aquellos que llegaríamos a conocer el Evangelio por la fidelidad de los discípulos exponiendo su palabra, el mensaje. Y Jesús en los versículos que siguen al 20, Él intercede por tres necesidades cruciales de su pueblo. Tres necesidades que usted y yo tenemos como cristianos, como parte de su iglesia. Tres necesidades que revelan la voluntad de Dios para sus hijos. Tres necesidades acerca de las cuales no tenemos que preguntarnos: ¿es esto la voluntad de Dios? No. Sabemos que es su voluntad. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Él oró por eso. ¿Qué mayor evidencia? No admite discusión. Es cuestión de aceptarlo y de someter nuestra voluntad a la de Él para que se haga realidad el deseo del corazón de nuestro Señor. ¿Por qué oró Él? Tres ideas quiero compartirles en esta mañana. Primero, oró por nuestra unidad espiritual. En segundo lugar, oró por nuestro destino eterno. Y en tercer lugar, nuestro amor mutuo. Primero, nuestra unidad espiritual. Vamos a leer los versos del 21 al 23. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste
y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No podemos tener la más mínima duda de que aquí el Señor está orando por la unidad de su pueblo. Ahora hay algo que deben tener en cuenta. Cuando estamos hablando de la unidad del pueblo de Dios, no estamos hablando de una denominación religiosa específica. Porque la iglesia va mucho más allá que cualquier denominación. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, compuesto por seres humanos que han sido transformados por la gracia de Dios, aquellos que hemos nacido de nuevo. Y todos sabemos que hay cristianos en diferentes denominaciones. Si realmente han aceptado a Cristo, si aman su palabra y le obedecen. Ahora, creo que todos coincidimos en aceptar que el Señor oró por la unidad de los cristianos. Pero no está hablando de una unidad física, sino espiritual. Y quiero que observen, porque es tan básica la unidad de su pueblo, que es el medio a través del cual nosotros vamos a testificar para que el mundo crea. Si usted se da cuenta, en el versículo 21 dice, después de haber explicado lo de la unidad y la unidad de Él con el Padre, para que ellos sean uno, dice en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Verso 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El Señor pidió unidad en el cuerpo de Jesucristo. Repite el término 3 veces en 3 versículos. Unidad en la fe, verso 20 y 21. Unidad en gloria, verso 22. Unidad en obediencia, porque habla allí de perfectos en unidad, y para lograr esto hay que someterse, ser humildes, obedientes a su palabra. O sea, el Señor, y esto es algo que no podemos ignorar, el Señor pensó en las necesidades de todos los cristianos en todos los tiempos y después pidió unidad entre ellos. Habrá todo tipo de circunstancias, de hecho las han habido, y habrá todo tipo de ismos, entre comillas. Y estos sismos pueden venir desde doctrinas hasta nombres denominacionales. Pero solo hay un cuerpo en Cristo. ¿Lo sabía usted? El Señor no tiene varios cuerpos. Tiene uno solo. Y repito, está compuesto por todos aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Resulta que en una denominación religiosa pueden haber cristianos e inconversos. Y estos últimos pueden parecer muy cristianos. Pero lo dijo el Señor, no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora, cuando todos ellos tienen su identidad en Cristo, cuando todos ellos realmente se han arrepentido y han creído en el Evangelio, y aman la palabra y dan fruto como evidencia de ese nuevo nacimiento, todos los cristianos compartimos el mismo ADN espiritual. Todavía más, todos los cristianos participamos de la gloria que el Padre le dio al Hijo. El destino de todos los cristianos es seguir a Jesucristo, seguirle en la eternidad. Comenzamos una relación con Él ahora y va a durar por toda la eternidad. Y lo extraordinario y maravilloso es que una vez que comienza esa relación, jamás se va a quebrar. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y nadie las puede arrebatar de mi mano. Tal como fue vindicado por la resurrección, Jesús recibió un nuevo cuerpo
y fue a estar con el Padre. Esa es nuestra esperanza, estar con el Padre. El cielo es nuestro destino. Dice la palabra que aquí estamos como extranjeros y advenedizos. Estamos de paso. No se llega a creer jamás que usted vino aquí para quedarse, porque si se lo cree, una gran tontería se ha creído. Y déjeme decirle, está viviendo neciamente, como aquel hombre que dijo: voy a hacer mis graneros más grandes. Y Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio. Porque necio es aquel que dice: no hay Dios, yo no voy a tener que darle cuenta. Ahora los cristianos a veces actuamos neciamente. El Señor dijo: hagan tesoros en el cielo, donde allí no hay ladrones y donde la polilla y el orín no corrompen. Estamos acá de paso. Él oró por la unidad de su pueblo. Dijo: para que sean perfectos en unidad. Verso 23, perfecto. ¿Qué significa perfecto? Déjenme decirle que la palabra perfecto, muchas veces, la gran mayoría, en el Nuevo Testamento, significa maduro, completo. Cristo desea que todos los cristianos estemos completamente unificados en obediencia, a fin de que la verdad de Cristo sea imposible que el mundo la ignore. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Que vamos nosotros ahora a decir: bueno, vamos a dejar de llamarnos bautistas y vamos a ir a cualquier grupo. Acuérdense que estamos hablando de una unidad espiritual. Si usted me pregunta, yo estoy muy consciente de que hay cristianos y buenos cristianos en otras denominaciones. Pero si me pregunta ¿por qué soy bautista? Bueno, soy bautista porque creo que nos acercamos bastante a las enseñanzas de la Biblia. Hasta ahora no he encontrado algo que me diga que debo irme a otra iglesia que enseñe otra cosa. Y usted podrá pensar: pero es que hay personas que dicen lo mismo en otros lugares. Muy bien, lo respeto. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que reconocer que hay diferencias. No son cuestiones esenciales en muchos casos, pero hay diferencias. Ahora, ¿quiere decir eso que nos vamos a odiar? ¿Que no nos vamos a considerar hermanos y hermanos en Cristo? No. ¿Quiere eso decir que vamos a pensar que solamente nosotros estaremos en el cielo, los bautistas? No. La unidad es en torno a una persona. Ahora, una manera de manifestar la unidad es evitar las guerras internas del cuerpo, ¿verdad? Quiero que leamos Romanos capítulo 12, verso 5. Romanos 12, 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. Somos muchos en un cuerpo. Gálatas capítulo 3, verso 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Miren, esto es un versículo que ilustra lo que les acabo de decir. En la práctica, de una manera real, sí seguirán existiendo judíos, griegos, esclavos y libres. El varón seguirá siendo varón y la mujer seguirá siendo mujer. Ahora, aquí lo que está diciendo es una unidad espiritual. Yo no sé si ustedes me entienden. La unidad espiritual es que estamos en comunión en torno a una persona. Cuando los apóstoles llegaron exponiendo el Evangelio, no llegaron diciendo: el que es esclavo va a dejar de ser esclavo, el que es griego ahora no va a ser griego, ni el judío va a ser judío. No, las diferencias van a existir mientras estemos en esta tierra. Pero esas diferencias no pueden ir por encima de la unidad espiritual que existe. No importa si una persona es griega o es judía para ser cristiano. No importa si es esclavo o está libre. No importa si es un varón o una mujer. Significa que el Evangelio es para todo el mundo, sin importar el lugar o la condición que esté. Puede ser cristiano. Y tenemos unidad espiritual. Fíjense que es tal que si Jesucristo viniera ahora por la iglesia,
Ninguna de esas cosas impediría que él se lleve a su iglesia. Y llevándolo al contexto de la denominación, ninguna denominación impediría que Cristo se venga llevándose a los que verdaderamente le aman. A usted y a mí nos pueden engañar. De hecho, usted y yo podemos engañar a otros. Pero al Señor no. Él dice que Él conoce a los que son suyos. Muchos me dirán en aquel día: en tu nombre hicimos esto, aquello, lo otro. Y Él dirá: nunca os conocí. Dice la palabra: a los que antes conoció. Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta es el Señor Jesucristo. La meta es que lleguemos a ser como Él. Debemos dejar de mirar a otros y mirar a Cristo. ¿Y cómo podemos ver a Cristo? En la palabra, en la Biblia. Ahora, es tan importante este tema de la unidad que hay varias aclaraciones que serían muy importantes que se hicieran para que no fueran malentendidas. Otras veces he hablado sobre el tema y he hecho las mismas aclaraciones, así que es pertinente que lo hagamos. Nos tomemos unos minutos para hablar de esto. En primer lugar, unidad no es uniformidad. Por ejemplo, la uniformidad, ¿dónde la vemos? En el ejército. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, la desagradable experiencia de ir a un ejército, ser parte de un ejército, sabrá a qué me refiero. A todo el mundo lo pelan igual, le cortan el cabello, a todo el mundo lo visten igual. Y de hecho, casi todo el mundo tiene que hablar igual, en algunos aspectos. O sea, se pierde la individualidad y encontramos a personas pareciendo iguales, ¿verdad? Sonando iguales, comportándose iguales. Esa no es la idea en el cuerpo de Jesucristo. Los cristianos no tenemos que vestirnos iguales, no tenemos que hablar igual, no tenemos que pensar igual en muchas cosas. Acuérdense que el cuerpo de Cristo no es uniforme. Primera a los Corintios capítulo 12. Estudie ese capítulo, léalo, medítelo y al final va a llegar a esa conclusión. Le voy a dar una pequeña lección de la historia, mostrándole algunos ejemplos. Saulo de Tarso, que se llegó a llamar